Ayúdanos a entender, a comprender y a vivir tu palabra. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga mucho, hermanos, hermanas. Qué gusto poder estar una vez más reunidos. Saben que cada vez se pone más difícil el asunto y eso lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero están pendientes de los acontecimientos mundiales, de las cosas que pasan aquí, allá, tanto en lo climático, en lo social, en lo económico, en cada cuestión que por ahí cada vez entiendo más lo que decía la palabra y lo que el Señor mismo decía, que cuando llegue el momento en que realmente Él va a volver a buscar a su pueblo, ¿cómo va a estar su pueblo? ¿Va a estar despierto? ¿Va a estar deseoso? Porque parece el cuento del lobo y el pastorcito, ¿no? Algunos le ponen nombre, siempre es Juan, pobre Juan, siempre es todo Juan. Que decía, ahí viene el lobo, y no venía nada. Y después cuando vino, realmente nadie le creía ya. Parece que ese Cristo viene, parece que ya está cesando, ¿no? No se escucha, no se habla, pero Cristo viene, hermanos. ¿Lo estamos esperando? ¿Lo estamos deseando? ¿O estamos durmiendo? No, parece como que lo esperamos y como las vírgenes insensatas y las sensatas, porque las 10 se durmieron, hermanos. Parece que el Señor ya venía y como se demoró, las 10 se durmieron. Y cuando de repente se oyó, allá viene el Señor, no todas estaban listas, no todas estaban preparadas, no todas tenían aceite. Parece como que el cristianismo hoy en día, y hablando de la iglesia en general, está adormecido. Se siente quizás el cristianismo un poco adormecido. Ya no hay esas reuniones de fuego como se decía antes, ¿no? Sí, más del ámbito pentecostal, sí, pero aún los pentecostales están adormecidos. Así que, ¿qué puede ser de las demás agrupaciones o denominaciones que siempre fueron tranquilas? ¿Cómo estarán, no? Porque la iglesia está en un tiempo quizás de adormecimiento. Pero la cuestión es, ¿cómo está tu lámpara? Quizás nos adormezcamos, como se diga, porque la palabra lo dijo, las 10 se durmieron, pero 5 tenían aceite, 5 estaban conectadas. Quizás no como antes, en esas reuniones donde quizás pasaban cosas que, wow, ¿no? Para contar, pero con aceite, con aceite. Y que estemos nosotros aquí esta noche, algo dice, algo indica. Tomen asiento, hermanos. Queremos llenar nuestras vidas de su presencia, queremos llenar nuestras mentes de su palabra, queremos vivir con aceite extra, con esa llenura de Dios, con esa conexión con Él, porque en cualquier momento el Señor vuelve a la tierra. ¿Y cómo te va a encontrar a vos? Y justamente hoy que dedicamos este culto especial de honra, porque honrar al Señor lo hacemos siempre, lo deberíamos hacer siempre, pero destinamos esta reunión para decir, bueno Señor, dedicamos nuestros bienes a ti, oramos por las finanzas, la economía y entregamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas para depender de ti, porque quizás llegamos llenos de cargas y preocupaciones y ansiedades y algunos hasta desesperados. ¿A qué hago? ¿A dónde voy? Pero qué lindo que más allá de cómo llegaste, te vayas con un corazón tranquilo, dependiendo de Dios, confiado en Él. Llena tu lámpara de aceite porque el Señor viene en cualquier momento. Y aunque la iglesia está adormecida, no perdamos la conexión con Él. Avivémonos, llenémonos del fuego de Dios, del fuego de verdad. Cuidemos esa llama del altar que no se tiene que apagar. Cuidémosla. Y vamos a ver hoy, continuando con la serie de las epístolas generales, algo que apaga mucho ese fuego.
Vamos a ver hoy, eh, podríamos decir, puertas abiertas y puertas cerradas. Hay puertas que debemos mantener abiertas en nuestras vidas, hay puertas que debemos mantener cerradas en nuestras vidas, hermanos. Y nos toca ver hoy un poquito segunda y tercera de Juan, continuando con esta serie que venimos hablando ya varios domingos, donde decimos que el eje central de todas estas epístolas es cómo puede un creyente, un cristiano, vivir su vida auténtica cristiana en medio de un mundo que es hostil al cristianismo, y cómo nosotros podemos probarnos para saber si realmente somos o nos estamos haciendo, como hablábamos la otra reunión. Porque muchas veces están los que se hacen queriendo y adrede, y muchas veces están los que se hacen y no se dan cuenta que no son, sino que se están haciendo. Y lastimosamente Mateo 7, Jesús decía, muchos en aquel día ante el Señor van a decir, Señor, Señor, yo profeticé, yo sané, yo hice milagros, yo prediqué en tu nombre. ¿Cómo que no soy tu hijo? ¿Cómo que no soy cristiano? ¿Cómo que no puedo tener acceso a la vida eterna? Y el Padre va a decir, yo no te conozco. ¿Quién sos vos? Creíste que eras, pero no eras. Te hacías. Y encima que te hacías, no te dabas cuenta que te estabas haciendo. Entonces estas epístolas nos traen un sentido de alerta, de urgencia. Y así como fueron tan importantes en el tiempo que se escribieron, hoy son importantísimas, porque están pasando cosas que están adormeciendo a la iglesia. Están pasando muchas cosas que están causando que la fe de muchos mengue, que el amor de muchos decaiga, que la fidelidad hacia el Señor mengue. Y no es casualidad que si nosotros escuchamos a personas un poco ya avanzadas en la vida y escuchamos a padres o abuelos escuchar que decían que en esos tiempos allá las iglesias evangélicas hacían culto todos los días y estaban llenas todos los días, hermanos. ¿Y qué pasa hoy que tenemos cada vez menos reuniones y en las reuniones tenemos cada vez menos cristianos? ¿Qué está pasando? ¿Realmente la palabra se cumple, hermanos? Eso es lo que pasa, la iglesia se duerme. Y así como el experimento científico de la ranita o el sapito hervido, que si a la ranita o el sapito lo tirás en una olla de agua que ya está hirviendo, se da cuenta que está hirviendo enseguida y se va. Pero cuando la pones en agua fría y la empezás a calentar de a poquito, muere cocinada. Porque se adormece y se acostumbra de a poquito y se cocina. Así la iglesia ha entrado en un adormecimiento ya de hace varios años, en donde se han metido diferentes cuestiones en la congregación, y hablo de la iglesia en general, universal, que ha hecho que el cristianismo se adormezca. Y que hoy, por ejemplo, ir o no ir a una reunión sea lo mismo que quedarme en casa porque hace frío, calor, o porque quiero ver una serie, una película, o porque, no sé, lo que sea, me duele, se me encarnó una uña en el pie, entonces ya no voy, ¿no? Y cada uno sabrá. Y tampoco queremos que nadie venga por obligación ni por religiosidad. Pero justamente eso es lo que nos preguntamos. ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde está el deseo? ¿Dónde está la necesidad? ¿No hay necesidad de Dios? ¿No hay deseo de Dios? ¿No hay pasión por Dios? ¿Qué nos pasa, no? Todos tenemos que preguntarnos. Y justamente el apóstol Juan en su segunda y tercera carta hablan un poquito de algo que está pasando y que adormece mucho a las iglesias. Y para entender esto, tenemos que entender el contexto en el cual esto se da. Recuerden que en ese tiempo en que se escriben estas epístolas, el cristianismo no era una religión muy, muy amada, muy aceptada. Los cristianos estaban siendo perseguidos, maltratados, torturados, asesinados en todo lo que era el Imperio Romano. Ya en esta época ya habían empezado las persecuciones oficiales del imperio,
con Nerón y de ahí en adelante todas las persecuciones que hubo, crueles, salvajes contra el cristianismo. Y acá Juan, escribiendo alrededor del año 80, 90 después de Cristo, está advirtiendo de cosas que la iglesia tiene que prestar atención, de abrir y cerrar puertas, podríamos decir así. ¿Y por qué el hecho de abrir y cerrar puertas? Porque en ese tiempo los cristianos no tenían un lugar para reunirse, porque no podían tener templos. Porque si ellos llegaban a construir o edificar o decir este es nuestro templo, saben que a los 5 minutos había un montón de soldados romanos ahí, con antorchas, palos, espadas, y se terminó el templo cristiano. No podían reunirse masivamente en lugares como hoy podemos nosotros hacer algo así. Tampoco podían ir al templo judío de donde la iglesia primitiva se reunían, porque los judíos tampoco querían ya a los cristianos. No los dejaban reunirse allí. Y los cristianos ya se habían expandido tanto, y había tantos cristianos gentiles que no se les permitía entrar en el templo judío, no tenían dónde reunirse, ni en Jerusalén, ni en todos los alrededores, ni en ningún lado. La única forma que ellos tenían para reunirse eran en las casas. No les quedaba otra. Siempre con recaudos, siempre con precaución, y se les llamaba a esos lugares de reunión casas iglesias. Y lo que pasaba era que vos cuando os congregabas a la iglesia, en realidad ibas a la casa de una familia, donde se reunían 3, 4, 5 familias, depende del tamaño de la casa, y no podían llamar mucho la atención, así que no podían ser muchas familias. Entonces habían muchas casas en donde las personas se iban congregando, y los predicadores y los maestros se llamaban predicadores o maestros itinerantes. Había pastores que podrían ser pastores de casas, pastores de grupos de casas, y estaban estos maestros itinerantes que lo que hacían era viajar de pueblo en pueblo, ciudad en ciudad, yendo a las casas de los creyentes a enseñar la palabra. Y ellos eran los evangelistas o los misioneros de ese tiempo. Y entonces Juan advirtió de algo, a los cuales después les dice tienen que abrir y cerrar puertas. Entonces vamos a ver en segunda de Juan qué está pasando. Segunda de Juan 1, del 1 en adelante dice: yo Juan, el anciano, les escribo esta carta a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, porque la verdad vive en nosotros y estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz que provienen de Dios el Padre y Jesucristo, el Hijo del Padre, permanecerán con nosotros. ¿Quiénes, hermanos? Los que vivimos en la verdad y el amor. Qué contento me puse al encontrarme con algunos de tus hijos y ver que viven de acuerdo con la verdad, tal como el Padre los ordenó. Les escribo para recordarles, queridos amigos, que nos amemos unos a otros. Este mandamiento no es nuevo, sino que lo he tenido desde el principio. El amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado, y Él nos ha ordenado que nos amemos unos a otros tal como ustedes lo oyeron desde el principio. Juan empieza escribiendo su segunda carta, que tiene un solo capítulo y tiene 13 versículos, cortita la carta, porque al final vemos que Juan dice, le escribo esto porque es urgente, pero después yo ya voy a ir a verlos a ustedes y les voy a decir las cosas bien como son. Pero era tan urgente lo que estaba pasando que Juan tuvo que hacer esta carta. Y dirige a la señora amada y a sus hijos. No sabemos si puede ser una mujer real, digamos, o en realidad Juan se está refiriendo a la iglesia, a la señora elegida y a sus hijos, ¿sí? Cualquiera de las dos interpretaciones no cambia lo que es el mensaje, pero Juan escribe a las iglesias, como todas estas epístolas que son epístolas generales. Y lo que más llama la atención en esta introducción es en que en 4 versículos nombra 5 veces la palabra verdad. Y esa palabra verdad que Juan utiliza, ya la hemos dicho, que en el griego es aletheia, y lo que significa es una verdad práctica,
una verdad con amor y una verdad con amor práctico, como dos caras de una moneda, donde Juan dice, vos no podés decir que amás si no estás en la verdad. Y no podés estar en la verdad si no decís que amás. Y para que eso se note, se tiene que ver con tus acciones, con tus hechos. Y se tiene que probar. ¿Se acuerdan las 3 pruebas que hablamos en la reunión pasada? La prueba de qué creemos y quién fue y qué somos en Cristo. La prueba de cómo es nuestra conducta y la prueba de cómo nos llevamos entre los hermanos. ¿Se acuerdan? Si nosotros pasamos esas 3 pruebas, podemos decir que vivimos en aletheia, verdad y amor práctico. Qué importante. Juan habla de conocer la verdad, de amar la verdad, de que la verdad permanece en nosotros, de que nosotros permanecemos en la verdad, de que andamos en la verdad. No es casualidad que Juan use tantas veces esa palabra verdad en tan poquitos versículos. Y si ustedes leen todos los escritos de Juan, el Evangelio de Juan y las epístolas de Juan, van a encontrar que siempre es un tema central, la verdad, como también el amor, como también el mostrar que si conocemos a Dios vamos a vivir acorde a eso y nos vamos a amar entre los que conocemos a Dios. Qué importante es. Pero justamente el verso 6 de segunda de Juan es el verso clave en este pasaje, en este grupo de pasajes, que dice, el amor consiste ¿en qué? ¿En sentir maripositas en el estómago? ¿En decir cosas lindas? ¿En pasar a la plataforma un domingo donde la música estaba tan linda que tocó tus emociones, viniste y te tiraste de rodillas acá y le hiciste 25.000 promesas a Dios? Señor, ahora yo te prometo que de acá en más... ¿Cuánto hicieron eso? A ver. Yo te prometo que de este día en más mi vida va a ser distinta y yo voy a hacer esto, aquello y lo otro y voy a dejar de hacer esto, aquello y lo otro y movido con una emoción, ¿no? Yo lo he vivido tanto, hermanos, en campamentos de jóvenes. Oh, el último día siempre, ese día especial donde poníamos siempre el mejor equipo de música, los mejores músicos, el predicador más carismático porque queríamos que todos sean tocados allí y terminaban toda la plataforma y la parte de adelante lleno de moco y otras cosas de tanta gente que pasaba a llorar adelante, hermano. Todos adelante, prometiendo cosas a Dios y diciendo esto, aquello y lo otro, y a la semana que termina el campamento, los cruzás a esos jóvenes, esos adolescentes, y están igual o peor. Porque el amor no consiste en sentir cosas lindas, en vivir un culto hermoso, en pasar al frente para que oren por vos, caerte, y todo eso está genial. Pero acá Juan es muy directo y dice, el amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado. El amor es práctico. El amor es verdadero. El amor no es una ideología linda y queda ahí en ideología linda. El amor se vive. El amor es algo real, que tiene consecuencias reales, medibles, visibles, que tiene que provocar cambios reales, aletheia. Un amor con verdad, una verdad con amor. Pero ¿por qué Juan está presentando este pasaje y esta introducción hablando de la necesidad de la verdad? Porque luego sigue diciendo en el verso 7, les digo esto, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en cuerpo humano. Tales personas son engañadores y anticristos. Tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Estaba pasando y sigue pasando y hoy está pasando más todavía de que se desataron olas de falsos maestros
de falsas doctrinas, y en ese momento estaban haciendo lo que hoy se conoce como gnosticismo. ¿Se acuerdan que hablamos que decían que lo importante es el espíritu, la materia no importa, Jesús no tuvo cuerpo humano, Jesús era un espíritu nada más, y entonces no importa cómo vos vivís, porque todo lo que vos peques, pecás en el cuerpo se muere, el espíritu ya es salvo, viví como se te dé la gana, ¿no? Y demás cuestiones, que de eso fue madurando, por así decirlo, y se hizo toda una ramificación de cosas que hoy cree el gnosticismo. Y Juan está preocupado porque esos maestros empezaban a ir de casa en casa como maestros verdaderos, maestros itinerantes, metiendo esas ideas y adormeciendo a la iglesia y destruyendo lo que Juan y los apóstoles y los primeros creyentes construyeron con tanto esfuerzo. ¿O alguna vez usted no fue niño y hizo un castillito de arena en la playa y vino otro nene y se lo desarmó de una patada, ¿no? Qué feo. O construyó un castillito de cartas con tanto esfuerzo y en algún momento vino alguien y te desarmó todo, ¿no? Así, ¿cuánto tuve haciendo esto? Y vino otro y me lo desarmó así. Juan estaba sintiendo eso, que estos falsos maestros parece que estaban entrando en las iglesias y desarmando lo que con tanto esfuerzo ellos habían hecho. El trabajo de plantar iglesias, de discipular a los creyentes, de cuidarlos para que crezcan y maduren, y de repente estos llegaban y hacían desastres. Hoy en día eso está pasando también. La iglesia está infectada por cantidades de falsas enseñanzas, falsas doctrinas, falsos maestros. Y entonces, ¿qué dice Juan que hay que hacer? Verso 10 en adelante. Si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa, ni le den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoya a este tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Tengo mucho más que decirles, pero no quiero hacerlo con papel y tinta, pues espero visitarlos pronto y hablarles cara a cara. Entonces nuestra alegría será completa. Recibe saludo de los hijos de tu hermana, la elegida por Dios. Por eso pensamos que se refiere a la iglesia. Fíjense la urgencia que tenía Juan de decir estas cosas, que iba a ir a visitar a las iglesias, pero era tan urgente el tema que primero manda una carta porque era lo más rápido que él podía hacer hasta que él se organice y llegue a tratar este tema. Y lo que Juan está diciendo es, ojo, no le abran la puerta a cualquiera. Eso es lo que está diciendo Juan. Cierren la puerta a los falsos maestros. Cierren la puerta a las falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque imagínense, hermano, que en ese tiempo donde no había templo, donde no había ministerios organizados, instituciones y denominaciones como tenemos hoy, los misioneros, la única forma que le quedaba para poder viajar y predicar era depender de la ayuda de los creyentes. Ellos iban a una ciudad desconocida, apenas con un bolsito, capaz con una muda de ropa y nada más. ¿Y qué iban a hacer? Tampoco tenían mucho dinero, porque en ese tiempo no había cuentas bancarias donde podías ir con tu tarjeta a cualquier cajero de la ciudad y sacar plata. Si no trabajabas, ellos vivían el día a día, trabajando, cobrando, gastando. Es decir, que si ellos se dedicaban a viajar y a predicar, no les quedaba tiempo para trabajar y tener dinero. Lo mantenía la iglesia. Y entonces el hecho de vos tener tu casa y recibir a uno de estos maestros y darle alojamiento, darle un lugar donde dormir, darle comida y darle ropa y ayudarlo a que se bañe, se cambie y que de ahí haga base y salga a predicarlo a los alrededores por un tiempo y luego le des dinero para que siga su viaje a otra ciudad, era hacer una gran obra. Así era la forma en que la iglesia contribuía a que el evangelio se expanda, en esas casas iglesias y en esos maestros itinerantes que se les llamaban. Entonces, todo aquel que recibía a un maestro y lo apoyaba, estaba haciendo parte de la obra. Hay una gran ilustración sobre el evangelismo y las misiones, que creo que ya se las he contado, que dicen que el mundo es como un pozo arenoso, lodoso,
muy profundo, negro, oscuro, horrible, nadie quiere ir a ese pozo. Ahí está la humanidad. Los creyentes están fuera de ese pozo, pero hay que ir a buscar a la gente al pozo para sacarla, para predicarle el evangelio. Pero no todos van al pozo. Hay algunos que bajan al pozo y hay otros que se quedan afuera, pero sosteniendo la cuerda. ¿Se entiende? No todos se van a ir a predicarle a las tribus caníbales en el África. Nadie quiere ir. Pero somos muchos los que quizás podemos poner, ¿se entiende? Para que uno vaya a predicar allá. ¿Y quién es el que hace la obra? Principalmente el que va a predicar, pero todos los que ponen son parte de las almas que ese evangelista pueda ganar. Vos cada vez que ofrendás, cada vez que diezmás, cada vez que honrás a Dios con tus bienes, tus ofrendas y tus diezmos, te estás haciendo parte del ministerio. Y a veces no lo entendemos, hermano. Todo lo que la congregación o iglesia El Shaddai logre por los bienes y recursos que tiene, vos sos parte si diezmas y ofrendas. Así que toda alma que la iglesia El Shaddai gane, todos los que ofrendan son parte de eso. Todos los que diezman son parte de eso. Toda alma que es bendecida en cada reunión, en cada culto, porque hubo luz y música y cafecito, y el alma se fue bendecida de esa reunión. Vos que diezmás y ofrendás sos parte de bendecir a esa alma. Todos somos partes cuando nosotros ponemos, cuando nosotros damos. Y las victorias las compartimos todos, hermanos. Todos los logros que podamos tener como congregación no son logros de la pastoral nada más. Es logro de todo el que pone los recursos para que eso se haga. Entonces Juan está muy preocupado. ¿Por qué? Porque así como vos podés poner tus bienes, tu dinero y tu donación hacia una buena causa, también la podés poner hacia una mala causa. Y Juan está diciendo, no apoyen, no hospeden, no le abran la puerta a los falsos maestros, porque se hacen cómplices de su falsa enseñanza, porque ustedes los están apoyando, porque ustedes le están dando recursos, porque ustedes le están dando hospedaje, porque ustedes le están dando comida, porque ustedes lo están ayudando a que ese veneno, esa enfermedad, ese cáncer siga. Eso le está diciendo Juan. Mucho cuidado con a quién apoyan, mucho cuidado con a quién le dan recursos, porque ustedes se hacen parte de lo que esa persona haga, porque apoyan. La pregunta sería, bueno, hoy ese sistema no es tan así. El sistema cambió. Hoy tenemos templos. Hoy si tenemos que recibir a alguien lo mandamos a un hotel. No sé. O se paga solo, demás. Cuestiones, cambió mucho, ¿no? El sistema ese cambió mucho. Pero la posibilidad de que vos abras la puerta a cosas que no tenés que abrirle la puerta sigue estando. Porque vos podés invitar a tu casa a un falso maestro a través de la televisión, a través del celular, a través de la computadora. Vos podés compartir por redes sociales prédicas de gente que no vive aletheía, que no predica a Jesús encarnado, muerto y resucitado, por así decirlo. Y capaz predica, eso sí, pero otras cuestiones esenciales, distorsionadas, que descalifican a ese maestro para que vos lo apoyes. No estoy diciendo acá de que hay que agarrar con la lupa a todos, ¿no? Como decía Agustín, hay cuestiones principales en las cuales tenemos que tener unidad y no son negociables. Y hay cuestiones secundarias en las que vos podés crear algo y yo puedo creer algo y podemos seguir siendo hermanos. Siempre les doy el ejemplo un poquito tonto para que se den cuenta de qué hablo, de que no podemos negociar con la Iglesia Católica, de que somos hermanos, porque ellos para obtener salvación no alcanza con Jesús. Tiene que ser Jesús y todos los sacramentos y todas las demás cosas, y María y un montón de otras cosas, para ver si primero pasás por el purgatorio, para ver si después llegas al cielo.
No podemos negociar con los musulmanes, no podemos negociar con los budistas, porque en lo esencial estamos en mundos distintos. En las cosas esenciales no se negocia. Pero después, hermanos, si vos querés creer que Adán tenía ombligo y yo quiero creer que no tenía ombligo, no pasa nada. Podemos seguir siendo hermanos. Aunque vos podés tener tu opinión y yo puedo tener mi opinión, en cosas secundarias que no tocan la ortodoxia cristiana, la salvación y la base cristiana. ¿Se entiende? El problema acá es que estos maestros estaban distorsionando las enseñanzas verdaderas y le estaban abriendo la puerta. Podemos nosotros abrir la puerta por las redes, compartiendo cosas de maestros que no concuerdan con nosotros. Hoy hay muchos maestros, falsos maestros, que son unicitarios, que son ecuménicos, que están aceptando prácticas no correctas, disfrazadas, aunque no de manera directa lo muestren, porque no quiero dar ejemplos y nombres ahora porque estamos transmitiendo. No puedo, tengo que tirarles para elevación. Después les comento. Pero tienen que estar con los ojos muy abiertos de qué ve, qué escucha, a qué le da like. Porque cada vez que le da like a algo, el algoritmo le suma a eso importancia y se lo muestra a más personas. Sos cómplice de eso. Cada vez que compartís, cada vez que mirás los videos de esos falsos maestros, vos le estás dando más visualización y vos estás provocando que más gente mire a ese falso maestro, que ya sabemos que es un falso maestro, y vos lo estás promocionando al mirarlo. Porque Internet dice, vos estás mirando esto, debe ser importante, vamos a promocionárselo a más gente. Sin querer lo estás promoviendo quizás, comprando material, comprando libros, haciendo donaciones a ministerios en el cual vos lo estás apoyando y son falsos maestros. Ay, pero habla tan lindo, ay, pero predica tan lindo, ay, pero sobre este tema habla tan bien. Por eso le compré un libro, pero mirá lo que está diciendo sobre tal cosa, ¿no? Sin dar ejemplos concretos. Si vos le comprás un libro, un material, lo que sea, a ese falso maestro, estás siendo cómplice de lo que él está enseñando. Te está haciendo parte de lo que él está enseñando. Ni hablar de invitar a predicar, ¿no? De cederle el lugar a alguien que es un falso maestro. Y no corregir cuando vemos que alguien más está en esto. Cuestiones que podríamos ir corrigiendo. Pero vamos a ver rápidamente qué dice Juan después en tercera de Juan. Porque segunda de Juan dice cerrá la puerta. Y tercera de Juan cambia la perspectiva y dice abran la puerta. Qué interesante. Tercera de Juan 1 dice, yo Juan, el anciano, le escribo esta carta a Gayo, mi querido amigo, a quien amo en la verdad. Queridos amigos, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en tu cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes y me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad y de que vives, acuerdo, a la verdad. No hay nada que me cause más alegría que mis hijos siguen la verdad. Otra vez Juan haciendo foco en la verdad, pero esta vez con alegría, porque está diciendo a este amado hermano que se llamaba Gayo, en la traducción, dice, vive en la verdad. ¡Wow! Es de ejemplo. Pero estaba pasando algo más en esa congregación. Vamos a ver un poquito más. Verso 5. Querido amigo, le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que pasan por ahí, aunque no los conozcas. Ellos le han contado a la iglesia de aquí de tu cariñosa amistad. Te pido que sigas supliendo las necesidades de esos maestros tal como le agrada a Dios, pues viajan en el servicio al Señor y no aceptan nada de los que no son creyentes. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlo y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad.
Hermanos, acá Juan no está dando un consejo opcional. Juan está dando acá prácticamente no sé si decirle orden, pero está diciendo lo que todo cristiano nacido de nuevo él hace de corazón. Juan está diciendo acá, los verdaderos maestros itinerantes, los verdaderos predicadores, los verdaderos maestros de la palabra, no reciben nada de los que no son creyentes. ¿Por qué? Por cuidar su testimonio, hermanos. Porque si no van a decir, este viene acá por plata nomás. Entonces, para que ellos puedan estar cuidados en su testimonio, la única forma que estos verdaderos maestros que habla Juan, los buenos, la única forma que ellos tienen de seguir predicando es el apoyo y la colaboración de la iglesia. Y no es opcional. Así como hay que cerrar la puerta a los falsos maestros y tener mucho cuidado dónde pones tus recursos y tus bienes y cómo apoyás, si apoyás a falsos maestros, quizás queriendo o capaz sin querer, pero hay que prestar atención. De la misma forma, tercera de Juan va al otro lado y dicen, no le nieguen la ayuda a los buenos maestros. No le cierren la puerta, abran las puertas a los buenos maestros, colaboren con los buenos maestros, háganse parte de la obra que están haciendo los buenos predicadores, porque así todo lo que ellos alcancen, ustedes son parte también, porque ustedes le dieron los recursos para que él pueda hacer eso. Toda alma que es salva por ese predicador, vos sos parte. Vos tenés recompensa porque vos le diste un plato de comida a ese que predicó a esa alma y la ganó. No fue solamente él, fue todo el entorno, que fue el diseño de Dios para la iglesia, para que nosotros vivamos así. Por eso hoy, en esta noche, que dedicamos al culto de honra, lo que vos des, hermanos, hermana, con tus ofrendas, tus diezmos, más allá de la cantidad, es el corazón y el propósito que tiene eso que das. En adoración y en gratitud a Dios y sabiendo que te estás haciendo parte de este ministerio. Así que si lo ves al pastor Juan Carlos Portillo haciendo lío, vos sos también cómplice. Y al pastor Matías también. Y si ves que la congregación del Shaddai está derrapando por ahí, lo siento, vos sos parte. Vamos todos juntos en el mismo barco. Pero elige creer, hermano. Porque es así. Esto no, o sea, lo que vos podés dar y aportar, muchas veces nosotros lo entendemos como que lo doy y me desprendo, no, hermanos. Lo das y sí, no vas a ver si lo usan para pintar la pared o para comprar café. No te vas a meter en el detalle. Pero sí tenés que ver los resultados del ministerio. Sí tenés que ver el mensaje que está siendo predicado. Porque no podés dar porque sí. Porque te estás haciendo cómplice. Sea bueno o sea malo. Vos sos parte. Porque vos apoyaste. Porque vos compraste. Porque vos diste. ¿Me explico? Esto es lo que está diciendo Juan. Mucho ojo de cerrar la puerta cuando conviene, cuando corresponde, y mucho ojo de abrirla cuando hay que abrirla. De apoyar cuando hay que apoyar. De dar cuando hay que dar. De sustentar cuando hay que sustentar. Hay que sostener la cuerda al que baja al pozo. Todos somos parte del evangelismo. Todos somos parte de la predicación. Todos somos parte del ministerio, hermanos. Todos. Todos. Cada uno desde su rol. Y lo interesante acá es que Juan le dice, qué bueno, gallo, que le abrís las puertas aunque vos no lo conocés. Y no está diciendo de que a cualquier extraño, sino que no lo conocen como persona, pero lo que se usaba en ese tiempo era cartas de referencias. Entonces llegaban las personas con una carta, quizás del mismo apóstol Juan, entonces Gallo leía, o quizás antes le llegaba una carta de Juan, mirá que ahí te va el pastor Matías, te cae en la casa, preparale un buen asado que le gusta, sé que vos no lo conocés, pero yo doy fe de que es un buen predicador, recibilo. Tenían formas ellos de saber quién eran
los verdaderos y quienes no. Y Gallo los recibía en su casa como que era amigo de años, aunque nunca lo había conocido a esa persona. ¿Qué nos dice eso, hermanos? Que lo que nos une a nosotros en realidad es la fe, no nuestro compañerismo. Que si nosotros vemos a un buen maestro de la palabra de Dios, aunque personalmente quizás no lo conocemos, lo podemos apoyar, lo podemos ayudar. Tenemos que estar seguros de quién es que predica, aunque personalmente no lo conozca. Pero yo puedo tener una relación muy buena y de amistad con un falso profeta. Y lo puedo ayudar porque es mi amigo, pero me estoy haciendo cómplice de lo que él está predicando, enseñando, adormeciendo a la iglesia. Porque lo que hacen las falsas doctrinas hoy en día es dormir a la iglesia, quitarle el fuego a la congregación, sacarle la pasión a los creyentes. Porque me cuesta tanto vestirme, ir al culto, mejor me acuesto con 1 kilo de helado y pongo. Lo que está haciendo acá es dar un sentido de urgencia con esto. No es así nomás. Hay que cerrar las puertas y hay que abrir las puertas. Lo que nos une es la doctrina y la fe. Y cierra Tercera de Juan con 2 ejemplos de 2 personas. Verso 9 en adelante dice, le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vaya sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. No solo niega recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a los otros que no los ayuden y cuando los ayudan los expulsa de la iglesia. Querido amigo, no te dejes influir por ese mal ejemplo. Imita solamente lo bueno. Recuerda que lo que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios y lo que hacen los malos, lo malo demuestran que no conocen a Dios. ¿Qué pasaba con don Diótrefes? Don Diótrefes era don cacique. Él quería hacer lo que a él se le daba la gana. Él quería ser el líder, y el líder es bueno, el líder es bello. Y entonces él no permitía que ningún otro maestro itinerante, no le importaba a él si era bueno o malo, a nadie le daba lugar, porque no quería que le serruchen el piso, por así decirlo. Él quería mandar. Solo él quería ser el único maestro de la iglesia, el único líder de la iglesia. Entonces no recibía a nadie y le decía a la congregación que él pastoreaba, le decía que tampoco ellos podían recibir a nadie. Y si alguien se animaba a recibir a uno de estos maestros, lo expulsaba de la iglesia. Hay de estos hermanos. Se llaman hoy sectas. De que son muy cerradas, de que los pastores le dicen, vos tenés que hacer así, 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 no te junte con ese, no te junte, los aíslan, y yo soy el jefe, el líder, adórenme a mí, no se junten con nadie, y si vos te atreves a ir en contra del ungido del Señor y no hacer lo que yo te digo, fuera, te expulso. Y no solo te expulso, te condeno, te maldigo, y te vas de acá directo de cabecita al infierno por haberte rebelado contra el ungido del Señor. Contra el que tiene la unción, contra el que está al frente. Y acá Juan le dice, ya va a ver el don Diótrefes cuando yo vaya. Cuando yo vaya, sí, Juan, el apóstol del amor, al que le decía a los falsos maestros les decía anticristos. El apóstol del amor, que a los que no eran de Dios le decía hijos del diablo, el apóstol del amor, sí, Juan. Nadie las quería ver con Juan. Y Juan dice, yo voy a ir, así viejito y todo como estoy. Apenas andaba seguramente Juan. Yo voy a ir a verlo a él. Pero mando la carta porque es urgente esto. Gallo, no lo imites, que él quiera apoderarse de la iglesia. No hay de esos hoy, ¿no? Hoy no pasa eso, ¿no es cierto? Hermanos, tenemos que distinguir algo acá. Cuando la palabra habla de no hablar de sus siervos y no hablar de
de los ungidos del Señor, sí está diciendo que no te metas con la persona. Pero todo lo contrario, la Biblia nos manda a denunciar las malas enseñanzas, y eso hay que hacerlo. Y cuando veamos Judas, Dios mediante, el domingo que viene, vamos a ver cómo él decía: hermanos, tenemos que contender ardientemente por la fe que nos fue dada una vez y no cerrar nuestra boca ante las falsas enseñanzas y los falsos maestros. A nosotros no nos interesa la vida de las personas. A nosotros nos interesa lo que enseñan. Que cualquiera que agarra un micrófono y dice: yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy maestro, yo soy lo que sea que quiera ser, a él no le juzgues la vida, escuchá lo que enseña y juzgalo a través de la palabra de Dios. Y si lo conoces en persona, fíjate si vive aletheia, si de verdad hace lo que dice, si de verdad vive lo que predica, si es o se hace. Pero no podemos nosotros, bajo el cuidado no te metas con el siervo de Dios, aceptar todas las falsas doctrinas. Así porque no hay que juzgar, no hay que preguntar, no hay que discernir. No, hermanos, no podemos caer en esa. Es una trampa terrible esa. Sí hay que denunciar las malas enseñanzas. Y con nombre y apellido, con nombre y apellido. Tal está enseñando una herejía, como lo hacía Pablo, como lo hizo Judas, como lo está haciendo Juan, como lo hicieron muchas gentes. Lo hizo el mismo Jesús. Se les paraba cara a cara a los fariseos, a los saduceos y les decía: ustedes están provocando que el pueblo se vaya al infierno. Con nombre y apellido. Es urgente esto. Hay puertas que abrir, hay puertas que cerrar. La iglesia está dormida, engañada, diluida en muchas falsas doctrinas, en muchas falsas enseñanzas, en muchas sectas, siguiendo malos líderes, líderes egocéntricos, líderes que piensan solo en ellos, líderes que quieren lucrar con la iglesia, que quieren hacer negocio de la iglesia. Pero Juan cierra con un ejemplo distinto a Diótrefes. Dice del verso 2 en adelante: todos, incluso la verdad misma, hablan bien de Demetrio. Nosotros también podemos afirmar lo mismo de él. Y ustedes saben que decimos la verdad. Tengo mucho más que decirles, pero no quiero hacerlo con pluma y tinta porque espero verlos pronto y entonces hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Tus amigos de aquí te mandan saludos, por favor, dale mis saludos a cada uno de mis amigos allí. Juan no termina con un mal ejemplo, termina con un buen ejemplo y nombra a otra persona llamada Demetrio. Y Juan elogia su buen testimonio, Juan elogia que vive una vida coherente con su doctrina y Juan elogia que tiene la aprobación de él y de los demás, de la iglesia. Y a Gallo le dice: ¿viste? Imitalo a Demetrio, no a Diótrefes. Hay buenos. Cada vez quedan menos, pero hay buenos. Quedan pocos, pero hay buenos. Imitémoslo. Y tengamos los ojos bien abiertos. Hermanos, que se pueda decir de vos y de mí que aún la verdad misma confirma que somos hijos de Dios. ¡Wow! Todos, dice, incluso la verdad misma habla bien de Demetrio. ¡Wow! Si la verdad tuviera patas y anduviera acá con nosotros y pudiera hablar, ¿qué diría de vos la verdad? ¿Qué diría de mí la verdad? La verdad diría y confirmaría que vivimos aletheia, que vivimos el amor práctico, verdadero. Segunda de Juan advierte contra la hospitalidad indiscriminada, que termina financiando el error. Tercera de Juan advierte contra el control de puertas, que termina excluyendo a hermanos genuinos por ambiciones personales o demás. Ni la apertura sin criterio, ni el cierre por poder son fieles al Evangelio. Debemos discernir correctamente
y hacer lo correcto en cada caso. ¿Cuál es el criterio para decidir? La verdad vivida y confesada. La verdad vivida y confesada. Iglesia, ¿son de los que abren la puerta sin discernimiento? ¿Le dan lugar en su casa, en sus redes? ¿Compran libros, apoyan ministerios o hacen donaciones así a cualquiera sin pensar, sin investigar, sin ver? ¿Están dispuestos a legitimar con su silencio o con su apoyo a quienes no deberían respaldar? ¿O son de los como que los diótrefes que cierran la puerta por control, por orgullo, por miedo a perder protagonismo, por tacañería o demás, y terminan no apoyando a quienes sí habría que apoyar? Que no nos vayamos a ninguno de los dos lados, hermanos. Porque muchas veces estos errores vienen combinados. A quien hay que apoyarlo, no lo apoyamos. Y a quien no deberíamos apoyar, lo terminamos apoyando. A veces queriendo, a veces sin querer, pero debemos ser más sabios, hermanos. Vamos a ponernos en pie. Interesantes cartas, todas las que venimos viendo, y las cuales les recomiendo leer y repasar. Vimos Santiago, vimos Primera de Pedro, vimos Segunda de Pedro, vimos Primera de Juan, vimos Segunda y Tercera de Juan. Ya nos acercamos al fin de la serie. Vamos a ver Judas y quizás hagamos un cierre general y vamos a hablar un poquito más de Aletheia, porque hay más para hablar de eso. Pero hermanos, aprendamos a discernir, a distinguir. No apoyemos falsas enseñanzas, no apoyemos falsas doctrinas. No por cuestiones secundarias, hermanos, cada uno puede tener su opinión, pero en cuestiones principales y primarias no se negocia, se cierra la puerta. Y hermanos, no neguemos nuestra ayuda a quienes sí predican la palabra de verdad, a quienes dan su vida por el Evangelio, a quienes pasan noches enteras en oración, a quienes se niegan de deleites o buenas cosas que da la vida, que no son pecado, pero aún a esas cosas se niegan por predicar el Evangelio, por cuidar a la iglesia, por hacer la obra de Dios. Que mientras vos estás quizás compartiendo una buena comida con la familia, paseando o durmiendo, esos buenos maestros están de rodillas orando solos, en ayuno. Andan por lugares donde vos no andarías, predicando. Dejan profesiones, dejan carreras, dejan familia y se toman un avión y se van a lugares donde no saben si vuelven de ahí a llevar la luz de Jesús. Que vos y yo no lo haríamos, ellos sí lo hacen. Ellos son dignos de nuestro apoyo. Ellos son dignos de nuestra ayuda. Así que cuando damos, hermano, cuando apoyamos, cuando participamos de alguna forma, de algún ministerio, de alguna persona, que sepamos muy bien que nos hacemos parte de eso. Qué bueno. Qué buen sistema que hizo el Señor, ¿no? Todos tenemos nuestro lugar. Todos podemos aportar. Todos participamos, hermanos. Vamos a orar y después vamos a pasar a orar por las llaves y vamos a juntar las ofrendas, y si alguien trajo su diezmo, pase adelante, vamos a orar por él, por ella. Y si alguien ya ha diezmado este mes, también puede pasar y vamos a hacer una oración especial esta noche por las finanzas, por la economía en particular. Y todo aquel que tiene algún asunto con las finanzas y la economía y quiere que oremos juntos, pase también. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra.
Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por esta noche que podemos estar juntos, reunidos aquí. Señor, ayúdanos a despertar. Que esté en nosotros una pasión verdadera, real por ti, Señor. Que congregar y buscar de ti y servirte no sea solo costumbre. Señor, la vida pasa rápido y queremos aprovecharla y vivirla para ti de verdad. Señor, queremos ser parte de tu obra. Señor, queremos ser parte de buenos ministerios. Queremos apoyar con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con nuestro esfuerzo, con nuestro conocimiento, con nuestros dones, con nuestros talentos, con todo lo que tenemos, lo que somos. Señor, queremos apoyar y ser parte de tu obra. Qué privilegio, Señor, poder ser parte de esta obra que desde la eternidad y a la eternidad vos tenés planeado. Te pedimos perdón por las veces que hemos errado en apoyar falsas doctrinas, malos maestros. Hemos apoyado quizás de una o de otra forma, quizás sin saber, sin darnos cuenta, Señor. Ayúdanos a tener luz, a poder discernir. Queremos oír tu voz, precioso Espíritu Santo. Ayúdanos a no caer en las trampas. Ayúdanos a no ser llevados por vientos de doctrinas de acá para allá. Ayúdanos a no ser confundidos. Señor, queremos tener claridad, luz en tu palabra. Gracias, Señor.